Bueno, buenos días de nuevo. Yo voy a referirme un poco al marco institucional en que está circunscrita la ARECEP y algunos retos y aspiraciones que tenemos, que es importante considerar. En general, Costa Rica es un país que tiene alrededor de 4.5, 4.8 millones de habitantes, dispersos y con diferentes realidades socioeconómicas que plantean el reto de que los servicios por derechos humanos tengan la accesibilidad apropiada, la calidad que es necesario y que por otra parte la regulación de los servicios públicos contribuye al bienestar de la sociedad desde el punto de vista de calidad de vida y a la competitividad. El desarrollo del marco institucional que tenemos hoy es fruto de un contexto, de una evolución histórica que muchos de ustedes seguramente conocen más que mi persona, desde el Estado liberal de 1870, la Constitución que se tiene, en donde se dan en cierto sentido, incluso a inicios del siglo XX, la necesidad de tener una Costa Rica un poco semejante a lo que muchos costarricenses que viajaron y estudiaron fuera de Costa Rica planteaban como una sociedad ideal. Y es así como se busca, por ejemplo, regular las fuerzas del agua y incluso el que exista una legislación fuerte en campo del agua, aunque estuviese desactualizada, fue visionaria, porque en ese contexto, incluso en la actualidad, hay países que no establecen que el agua es un recurso demanial, por ejemplo, en América Latina. Y Costa Rica, en esos ámbitos, estableció una serie de normativas. Igualmente, cuando la electricidad llegó a las áreas, a las cabeceras de las provincias, muchas personas con visión de que querían una Costa Rica igualitaria plantean ¿y por qué no se extiende hacia otras zonas? Y es ahí en donde esos grandes costarricenses plantearon la necesidad del surgimiento del SNE, que era como la organización que iba a dar la posibilidad de ese desarrollo. Se vinieron las crisis económicas, la Segunda Guerra Mundial, y ese proyecto de sociedad de llevar servicios a todos los lugares se quedó pendiente. En 1949 se crea el ICE y se instrumentaliza toda la estrategia de electrificación y diversificación de las fuentes renovables en Costa Rica. En los 60 se integra al sistema regulatorio del SNE las telecomunicaciones y otros servicios. Entonces hay toda una base que uno podría decir desde la perspectiva de la economía neoinstitucionalista, una base cultural histórica que permite establecer que Costa Rica siempre hemos requerido tener una economía libre, que haya competencia, pero también regulada en servicios que son importantes, que son vitales para la sociedad. Y eso es importante porque plantea la base sobre la cual se sustenta tanto en un momento dado el SNE y luego la ARECEP. La ARECEP es un regulador multisectorial. Es importante tenerlo presente porque no en todos los casos se tiene ese regulador multisectorial con potestades bastante importantes. Cuando uno visita otros países de Centroamérica le dicen en broma y en serio, como crítica, es que ustedes sí que tocan todo, ustedes siempre quieren regular todo. Bueno, ese es el arreglo institucional que Costa Rica estableció, ese es el marco de referencia que ha establecido y es importante el contexto del nacimiento de la ARECEP. En 1996, cuando todos estaban viendo los procesos, consolidándose los procesos de apertura de mercados, de liberalización, de privatización, Costa Rica establece una ley que realmente regula los servicios públicos de forma bastante fuerte en servicios estratégicos. Eso es un viraje o un cambio o ir un contracorriente en apariencia de lo que muchos países de nuestra América Latina estaban haciendo. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque hay una razón de carácter sociohistórico que yo les he traído una exposición más amplia, pero que no puedo, por razones de tiempo y para enfatizar en otros elementos, deseo indicar. Pero eso generalmente tiene sus bases evidentemente ideológicas, pero también socioculturales, históricas, que hacen que en 1996 surja un ente que es regulador de los servicios públicos que se consideran estratégicos para el país. Y bueno, lo que hace esa ley es fortalecer ese regulador multisectorial y dar una serie de herramientas. Ahí
Por una parte se regula las tarifas de muchos servicios y por otra parte da herramientas para establecer controles de la calidad de los servicios públicos. Y de ahí salen entonces reglamentos, disposiciones de carácter normativo que regulan en gran medida la prestación de los servicios públicos, unos más amplios, más generales y otros mucho más específicos. Quizás, y por ahí pueden surgir en algunos sectores las áreas grises típicas que en las instituciones y en el arreglo institucional y en la gobernanza de nuestros países siempre existe, que hay áreas grises. ¿Qué le corresponde a uno y qué le corresponde a otro? Bueno, en alguna medida eso ha surgido y lo hemos visto hasta ahora. Por ejemplo, en unas determinadas políticas sectoriales y decretos, en nuestra opinión, por lo menos en dos, considerábamos que el gobierno como tal, el Poder Ejecutivo, estaba yendo más allá en la política sectorial y definiendo elementos que son de política tarifaria. Por ejemplo, cuando nos dicen usar costo medio, ya eso es meterse en el método, la metodología y la forma en que tiene que definirse una tarifa, y eso consideramos que es resorte del ente regulador. En el ámbito de calidad, el gran dilema que hemos tenido es que tenemos, y Costa Rica lo ha tenido, un poder ejecutivo relativamente débil para operacionalizar una serie de políticas que quizás le corresponde, o bien entes como la ARECEP y otras que tienen esa potestad también, y nosotros lo que hemos estado haciendo es definiendo el tema de calidad. Bueno, no lo he definido yo, es un programa de calidad para todas las intendencias que viene de hace varios años y que lo que busca es no solamente que sea la ARECEP un definidor de tarifas, sino también que vele por la prestación apropiada de los servicios públicos, en calidad, en accesibilidad y una serie de condiciones. Ahí estamos siempre tratando de coordinar con el ente rector, de manera de que nosotros no entremos a esas áreas grises y más bien generemos complementariedades con el fin de que los servicios públicos se den de la mejor forma posible al menor precio. Y un tema importante que hemos estado nosotros es, bueno, en ese proceso de definir normas y procedimientos, reglamentos, es la fiscalización de la calidad, porque de nada vale que definamos reglamentaciones o reglas de calidad y no se verifiquen. Bueno, esa tarea también se están realizando. Costa Rica, por ejemplo, en tema de gasolineras hemos hecho un trabajo muy fuerte, tenemos combustibles de alta calidad, la mayoría de los que prestan los servicios han entendido y han trabajado conjuntamente después de procesos muy fuertes de fiscalización con consecuencias, y en la mayoría de los casos tenemos servicios de alta calidad, hasta aplicaciones en la web donde una persona puede ver cómo fue calificada esa bomba de combustible donde usted va a ir a prestar el servicio. Eso también lo estamos tratando, se ha desarrollado, en tema de agua. Estamos con el reto de jugar un papel distinto de colaboración y apoyo en el ámbito de lo que nos corresponde con las asadas, ¿verdad?, que es el 25% de la prestación de servicio, y con los otros entes que trabajan. En el sector transporte, el tema de calidad tiene una tarea pendiente muy fuerte que estamos tratando una vez que salgamos de los juicios que hemos heredado y que son muy fuertes por montos muy significativos, de poder utilizar recursos para poder desarrollar planes de calidad, porque la congestión vial de Costa Rica no se resuelve solamente con infraestructura, lo hemos visto en muchos otros países del mundo que tienen grandes infraestructuras, no como la de nosotros, que si no tenemos un sistema de transporte de alta calidad, bien establecidos, siempre vamos a seguir con el gran dilema de las presas y la sostenibilidad ambiental también, todos y cada uno. Si tenemos buenos servicios públicos de transporte podremos tener. Eso es una tarea de los próximos años que tendremos que estar desarrollando, y con un objetivo fundamental, y es que el usuario está en el centro de la regulación. Es decir, ¿por qué se da la regulación? Es una pregunta de carácter económico, estratégico. Tiene diferentes respuestas, pero una respuesta muy importante tiene que ver en el campo de la economía. ¿Por qué? Porque hay en algunos casos monopolios naturales. Hay economías de escala, es decir, una empresa que da un servicio podría eventualmente, por su escala, su gran escala, generar formas
monopólicas y dominar un segmento, un sector determinado a costa de la colectividad. Hay bienes y recursos comunes que es necesario regular para bien de la sociedad. Hay externalidades positivas y negativas, es decir, un daño que un tercero recibe o un beneficio sin que pague nada por ello. Eso es una externalidad económica. Y hay asimetría de información. ¿Qué es una asimetría de información? Bueno, en general tenemos prestadores de servicios que manejan los datos financieros, económicos, los costos, y por otra parte un usuario que tiene muy poca posibilidad de una comunidad que le llega un recibo muy alto y esa señora o ese señor no tiene la posibilidad, no tiene los recursos económicos, la información suficiente para poder decir esto está mal y cómo hago y qué hago. Entonces eso es importantísimo, pero también existe otra dimensión que se mencionó antes y es que también una sociedad puede definir a partir de política pública claramente establecida en sus planes de desarrollo, planes sectoriales, ¿qué es lo que quiere con el servicio público? ¿Para dónde quiere ir? Y eso sí es un elemento importante del diseño de un ente regulador que debe de considerar. Es decir, si el país quiere ir hacia las fuentes renovables o bien desea algún tipo de organizaciones, por ejemplo, de usuarios, toda la política pública y por ende del ente regulador tiene que estar asociado a esas políticas. Nosotros nos corresponde instrumentalizar esos elementos. Lo que hemos dicho y hemos defendido esa tesis es que no es que nos deba decir a través de lo que quiere cómo hacerlo a través de una metodología tarifaria, porque ahí sí estaría incursionando en los ámbitos del ente regulador. En general, entonces, el por qué regular tiene que ver con esas asimetrías de información, externalidades, la creación de monopolios, oligopolios, economías de escala, que lo que hacen es tener al prestador en mejores condiciones que el usuario del servicio público. Y ante eso, entonces, las sociedades ha creado una entidad reguladora del servicio público, no voy a decir una reguladora económica porque me regalan acá, un regulador del servicio público que busca considerar los criterios de los usuarios, el beneficio de la sociedad, teniendo en cuenta, en el caso de la legislación nuestra, el equilibrio financiero de esas empresas que prestan el servicio. Ese es un tema muy importante. Nosotros regulamos una gran cantidad de servicios en el área de energía eléctrica, hidrocarburos, no lo voy a mencionar acá, de transporte, todos los tipos de transporte, transporte de carga, agua, saneamiento, acueductos, alcantarillado, riego y avenamiento, etcétera. Todos estos servicios son regulados y bueno, se regulan porque hay esas características particulares que hemos visto, pero en general lo que tenemos que hacer es un gran esfuerzo y en ese proceso estamos es cuál es el impacto que tiene eso. Y eso lo debemos de ver por lo menos en forma de insumo en dos dimensiones. Por una parte, en qué medida evolucionan las tarifas reguladas, ¿están asociadas o no asociadas a los índices de precios? ¿Crecen más o crecen menos? ¿Cómo ocurre ese fenómeno? Y por otra parte, si nos corresponde ver calidad, ¿cómo vamos en la evolución de la mejora de la calidad de los servicios públicos comparados con otros países? En general, nosotros lo que regulamos es alrededor del 14-15% del Producto Interno Bruto de forma directa. Pero todos los procesos que regulamos tienen encadenamientos con todas las actividades económicas y por tanto es de alto nivel. Cada sector que regulamos tiene especificidades muy grandes, por ejemplo, el sector eléctrico es muy institucionalizado, etcétera, mientras que por otra parte el sector de agua tenemos una empresa grande y unas municipales y unas empresas, la empresa de servicios públicos de Heredia y ASADAS, que son organizaciones muy particulares de ONGs o organizaciones sociales de base, que son un caso particular de Costa Rica y muy interesante. Y un poco la gobernanza que tiene cada uno de esos sectores es diferente, es decir, el tramado institucional que se ha definido para la relación que tenemos nosotros con el sector transporte es muy distinto al sector energía o que tenemos con agua. Eso nos plantea todo un reto a nosotros de cómo esas áreas grises que podrían ocurrir o esas complementariedades, porque yo considero que cuando hay buena voluntad de las partes y está por delante el objetivo de un país, deberíamos de ponernos de acuerdo para generar los espacios de coordinación institucional para cumplir con grandes metas del desarrollo del país.
Dentro de la lógica de los desafíos y retos regulatorios que nosotros tenemos, lo primero es que queremos una regulación con propósito, una regulación que busque objetivos, no es definir una tarifa, tenemos los costos y asignar la tarifa. Eso es uno de los objetivos, pero no debe ser, tiene que ser el propósito. ¿Cuáles son propósitos? Bueno, la ley nos establece incluso dimensiones sociales, búsqueda de la eficiencia económica y la sostenibilidad ambiental. Todos esos elementos o ingredientes deben de estar explícitos en los diferentes elementos regulatorios o instrumentos regulatorios que nosotros tenemos. Decir que los tenemos todos en este momento sería no decir la verdad. Hay que desarrollarlos en algunos casos más, hay que incidir en la política pública de tal manera de que eso se pueda operacionalizar y en las herramientas metodológicas o los reglamentos que tenemos. En general lo que buscamos es que desarrollar en algún momento principios regulatorios desde la ARECEP para orientar nuestras acciones, considerar las políticas públicas cuando estas están bien emanadas, son claras, precisas. No siempre las políticas públicas están apropiadamente establecidas de qué es lo que se quiere. Yo llamo la atención sobre eso en gran medida, porque no es que la política a nivel general en el Plan Nacional de Desarrollo lo dice y por eso tenemos que hacerlo. Eso tiene que estar mucho más preciso y claro para poderlo operacionalizar nosotros. Y que por otra parte es meta que todos los servicios que se regulan tengan criterios de accesibilidad a todo tipo de personas, la oportunidad, la cantidad, la continuidad y la confiabilidad. Queremos que los costos, alguien me decía cuando empecé mi gestión, es que la ley establece que es servicio al costo, pero ustedes no deberían de ser a cualquier costo, porque eso nos plantea un gran reto como sociedad. Es una sociedad y una economía abierta internacionalmente y si es a cualquier costo vamos a tener efectos negativos sobre el desarrollo y la competitividad. El gran reto es que ese servicio al costo no sea un costo al que el prestador quiera, sino un costo de industria siempre buscando y empujando hacia la eficiencia y la eficacia en el sistema. Esto es fundamental. Les cuento, y aquí entre abogados se lo digo, las herramientas que tenemos no son suficientes. No son suficientes. ¿Cómo hacemos? Vamos a hacer, por ejemplo, estudios de comparaciones de precios de empresas similares para ver si una empuja a la otra. Vamos a buscar generar indicadores de desempeño, pero esas herramientas no son suficientes. Y ya el servicio al costo no puede ser cualquier costo. Y es un gran reto que tenemos en el sistema, porque las herramientas legales que tenemos son muy insuficientes, con grandes riesgos. Desde el punto de vista económico uno puede generar indicadores, etcétera, y vamos a estarlo haciendo, esa es nuestra tarea. Queremos incidir en las reformas legales que a futuro esta sociedad tiene que hacer para que no sea el servicio al costo, pero no a cualquier costo, porque esto está incidiendo en la calidad de vida y en la competitividad de la sociedad costarricense y cada día nos llegan diferentes sectores a plantearnos eso. Ese es un importante elemento. Cómo generamos y propiciamos innovación en los prestadores de servicios, cómo siempre esta sociedad que por algo regula debe mantener la equidad y el bienestar de la sociedad, buscar la sostenibilidad a través de los instrumentos regulatorios, cómo generamos incentivos a la eficiencia, es parte de lo que debemos estar trabajando y estamos haciéndolo, y que todo lo que hagamos tengan el alto rigor técnico que esperan de nosotros la sociedad. Esa es una tarea muy importante. Como docente en algún caso y como investigador académico, hay veces uno encuentra brechas que hay que cerrar y en ese proceso estamos. Hay que fortalecer más la capacidad de investigar y tener instrumentos regulatorios con alto rigor técnico. Eso es fundamental. El tema de calidad ya me he referido. Tenemos un impacto importantísimo, por ejemplo, en combustibles, en la calidad de la electricidad en Costa Rica. Debemos de ser también sinceros que hay veces vemos solo el costo o el precio y Costa Rica tiene altos, no son comparables los precios de los combustibles de Costa Rica, por ejemplo, con otros países de la región. La calidad de la electricidad de Costa Rica es mucho más alta que en otros países. Estamos haciendo un esfuerzo para que el uso del gas para envasado se utilice más porque eso genera menos entropía.
Yo hice un posgrado en economía ecológica y nos decían, la peor estupidez que usted puede hacer es cocinar con electricidad, y en Costa Rica estamos muy acostumbrados a cocinar con electricidad. Eso genera entropía, una gran entropía, y lo que ocupamos entonces es que si se usa gas, se use con gran seguridad para las personas y incentivar eso, y en ese proceso estamos trabajando mucho en ese campo. El tema de la calidad de transporte público es un reto no solamente de la ARECEP, sino del Poder Ejecutivo y la sociedad costarricense. Y en la calidad de recursos hídrico yo quiero decir lo siguiente: yo tengo una gran preocupación con el recurso hídrico. He trabajado muchos años en ese tema y es como ahí están unos compañeros de la Intendencia, es el sector como que tenemos más calmadito, pero es el sector más importante. Imagínense ustedes un desarrollo inmobiliario donde falle el agua. No se están haciendo ni las inversiones, ni el marco institucional fortalecido para tener los servicios en cantidad y calidad del agua, por lo menos en el área metropolitana y en las áreas de estrés hídrico de Costa Rica. Y vamos a estar trabajando fuertemente en esto para decirle a la sociedad costarricense que ojo con esto, cuidado con esto, porque tenemos un grave problema. Y no es que no haya agua, es que no estamos haciendo ni las inversiones ni las medidas para poder tener ese recurso en cantidad y calidad suficiente. La ARECEP estamos tratando de desarrollar acuerdos con diferentes instituciones internacionales y venimos generando una gran capacidad de hacer estudios en ese campo. Otro elemento importantísimo es el fortalecimiento de los mecanismos de participación social, las audiencias y las consultas públicas. Pero resulta que la sociedad costarricense establece eso, pero no tenemos suficientes organizaciones de carácter de usuario, puras, que defiendan al usuario, que tengan ese interés. Para mí fue una frustración que la primera participación que tuve como regulador era una rebaja, no le voy a decir en qué, en un margen de intermediación. Ese auditorio se llenó de los prestadores en contra de eso. ¿Saben cuántos usuarios llegaron? 0. Entonces, perdónenme, pero esta sociedad somos unos hipócritas, porque hablamos que aumentan los servicios, pero cuando nos toca ejercer esos derechos que la sociedad nos ha dado y que el marco jurídico nos los da, no los ejercemos. Entonces, vean qué problema tenemos con eso. Hay que fortalecer las organizaciones de usuarios y establecer mecanismos de resolución de conflictos que ustedes ojalá nos ayuden también, porque la judicialización y la captura del ente regulador se puede dar. Yo estoy muy preocupado por esto, las demandas, si es una demanda con razón, pues que asumamos, pero si es una demanda para tratar de meternos miedo y no ejercer lo que nos corresponde, algo está mal en la sociedad y el arreglo institucional que tenemos. En general, los retos que tenemos es que a través de la regulación podamos innovar en la prestación de servicios públicos, que se hagan inversiones buenas, que también hemos tenido que lidiar con inversiones inmensas, muy grandes para los sistemas que estamos viendo, donde los costos son sobreestimados y ya hemos definido lineamientos en ese caso para que los usuarios no tengan que pagar por inversiones que van 2 o 3 veces lo que costaba o debería costar un proyecto. Pero también los usuarios tienen el reto de que las tarifas les dé señales apropiadas. El agua o la electricidad tiene que tener señales, periodos de estiaje, que pague más por el agua y que pague más por la electricidad. Y el que quiere consumir más, que pague. Esa es una sociedad educada, una sociedad que entiende que los recursos son limitados. Eso deberíamos de estarlo desarrollando y hay propuestas en ese campo. Comparar costos entre empresas y servicios es fundamental para ver si podemos llevar a que las empresas sean más eficientes, tanto nacional como internacionalmente. Esto es una tarea muy importante con muy poco músculo legal, se los digo a ustedes. Y incentivar la calidad de los servicios. El gran reto de la regulación es pasar de costos y criterios financieros, es decir, de asignación de servicio al costo, y decir cualquier costo, a precios económicos, es decir, cómo hacemos para que los prestadores de servicios públicos
sientan que verdaderamente tienen que mejorar, ser innovadores, ser más eficientes y prestar servicios de calidad a un precio razonable. Esto es una tarea importantísima, que sean de calidad, eficientes, porque al fin y al cabo todo esto incide en la competitividad y bienestar de la sociedad. O sea, no podemos tener instituciones que queremos mucho o formas de organizarse que la vemos bien, pero si la prestación del servicio no es en cantidad y calidad y a un precio justo, esto la sociedad no la va a poder sostener. Y el gran reto de ese sentido de la regulación que tenemos nosotros, esa regulación con propósito, es que nos permita tener una sociedad que tiene servicios de alta calidad a un buen precio y con ello coadyuvar al desarrollo del país. Muchas gracias.